bienvenida. También ya está con nosotros Nicolás del Caño. Hola Nicolás, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, recién preguntábamos, ¿no? ¿Qué puede llegar a pasar con este grupo de personas que no sé, no saben, no están muy seguros? ¿Van a ir a votar, no van a ir a votar? Bueno, mirá, todavía no está claro. Ayer estuvo la elección de Corrientes, que tiene una diferencia con las anticipadas anteriores, que en este caso es una elección de gobernador, ¿no? Donde, bueno, el gobierno sufrió una derrota muy fuerte y sobre todo una estrategia de no acordar con ciertos gobernadores que han sido pilares fundamentales porque han acompañado a Milei hasta ahora. Yo lo que estoy viendo en la campaña en la provincia de Buenos Aires es que hay mucho descontento, obviamente, con los que gobiernan hoy. También hay un descontento con lo que fue el gobierno de Alberto Fernández y quizás con un peronismo en la oposición que en muchos casos no ha sido tal oposición o ha sido tibio para mucha gente que ve que a este gobierno hay que enfrentarlo de manera inclaudicable, como lo ha hecho el Frente de Izquierda, y acompañando o participando junto a muchos sectores. Recién vengo de la Agencia Nacional de Discapacidad, allí en La Puerta, junto a distintos colectivos de la discapacidad que organizaron hoy una protesta exigiendo la caída inmediata de este veto presidencial a la ley de emergencia, que se trate de forma inmediata en el Senado, la reincorporación de... Mirá, ellos calculaban más de 300 trabajadores despedidos de Andy, bueno, ahora están haciendo un relevamiento en el interior, dice que llegarían quizás a 600 despidos, mientras se beneficiaban con las presuntas coimas, con los medicamentos de las personas con discapacidad, despedían a trabajadores, además de sacarle la pensión a muchas personas, ¿no? Y bueno, en esta protesta se ve, yo creo que hay que evaluar que mucha gente que estaba con ese descontento, que sigue estando, bueno, quizás lo quiera expresar en la elección, ¿no? Ahora, Nicolás, otro punto, además de lo que vos estás contando, tiene que ver con el aumento de los bondis. Porque el aumento del bondi es ahora, la elección es el domingo. Viajar cada vez más caro. Ciudad de Buenos Aires, pasaje mínimo, Javi, 526. Provincia de Buenos Aires, pasaje mínimo, 529. Sí. Sin sube registrada desde 8.41 a 1.153. Javi, Bueno, recién sí, Sol es un leía un aumento. mensaje. ¿Cómo haces para ir a laburar? ¿Cuánta plata necesitas para ir a trabajar? Nicolás, ¿cuánta plata se necesita para ir a laburar? ¿Cómo los laburantes te dicen a vos, che, mira, escúchame, no puedo ir a trabajar porque no me alcanza? Sí, sí, mucho. A ver, ahí estaba diciendo Javi recién que aumenta el transporte, las tarifas, lo mismo que otros servicios, aumentan por encima de lo que ellos dicen de inflación. Sí. Hoy se está atrasado. Y los salarios y las jubilaciones, ahí no hay atraso, digamos, para aumentar por encima de la inflación. Entonces, No. ¿qué hacen? Al contrario, por debajo de la inflación. Por eso quiero decirte que los trabajadores de Ternium, de la UOM, están en huelga contra la multinacional de Paolo Roca, el principal millonario de la Argentina en este momento, reclamando, y va toda mi solidaridad para ellos, reclamando un salario básico de 1.800.000 pesos. Eso piden los trabajadores de la UOM por primera vez. Bien. En 30 años se han unificado, Carlos, 50 empresas tercerizadas que están unificados todos los trabajadores reclamando un salario, y se han puesto firmes frente a Paolo Roca, un salario mínimo de 1.800.000 pesos. Pero, Nicolás, para Cualquier ir- laburante como básico tiene que cobrar eso porque cada vez te cuesta más para ir a laburar. Mirá lo El que te otro día cuesta. un pibe me decía en la Universidad Mirá. de La Matanza, me dice, mirá, yo ahora cada vez pago más y me cuesta más venir a estudiar. Imagínate. Porque no Los pueden pibes cargar que- la sube, no pueden que cargar. dice, la sube y ya- el estudiante ya tiene no me algún dura nada. beneficio. Pero Claro. mirá lo que es, recién veíamos el Es pasaje que del eso colectivo. lo venimos Mirá observando esto. y en los Sí, subtes, lo mismo justamente, con- que es lo que vamos a, perdón Javi, que es lo que vamos a compartir ahora, ya nos vienen diciendo que viaja Bueno, acá, ¿no? El voto bolsillo. Una votación. Estábamos mencionando, Zorrito, te interrumpo un segundito. Nicolás, mucha gente va y vota según su condición. La verdad que muchos creían que este gobierno venía a ponerle fin a la inflación, venía a traerle un poco de estabilidad a los argentinos. Y, por ejemplo, esta joven que tiene que destinar 40.000 pesos de su sueldo, de su ingreso, que no debe ser muy elevado, debe estar alrededor de 1.000.000 de pesos o un poquito menos por lo que dijo que trabajaba, 40.000 pesos de ese sueldo lo destina solamente a viajar para trabajar. Sí, obviamente, por eso hay muchos que votaron a Milei como ella, que está defraudada, porque si vos venías contra la casta y en realidad ajustaste al trabajador, al jubilado,
¿no? Porque las tarifas, ¿quién le cuesta pagar las tarifas de transporte, de luz, de gas, que aumentaron muy por encima de los salarios, muy por encima de la inflación? ¿A quién le cuesta todos estos ajustes que han hecho? ¿A los jubilados? Bueno, directamente los saquearon, le saquearon el bolsillo a los jubilados. Y entonces muchos trabajadores, trabajadoras tienen que esforzarse también para ayudar a sus padres. Digo, me parece que es lógico que se exprese en la elección, también se va a expresar, porque eso te lo puedo asegurar porque lo vemos cotidianamente, que hay un sector, no te sabría decir un porcentaje, digamos, hay distintas encuestas, pero digo, más allá de las encuestas uno lo percibe y hay gente que viene a hablarnos, a decirnos que había votado a Milei, que realmente dijo que iba a subir el salario. Recuerden ustedes que dijo que el salario iba a subir como pedo de buzo. Dijo, bueno, realmente un verso absoluto. La metáfora es un horror. No, es cierto, pero ahí lo veían, perdón Nico, pero ahí lo estábamos viendo y escuchando. Algunas personas dicen, yo voté a Milei y la verdad que ahora no, o por lo menos ya tiene la duda. O sea, no sabe si realmente continuar con él. Ni siquiera apuntó a los escándalos de corrupción. No. Bueno, eso es otro público quizás que también puede perder el oficialismo. Y yo creo, claro, que además, fíjate la bronca que genera el hecho de tener a un gobierno que te prometió esto, que ajustó, y además hay muchas denuncias, porque no es una sola, no es que vos tenés la denuncia ahora en relación al 3% de Karina Milei, las supuestas coimas en los medicamentos de las personas con discapacidad. Ahora está el escándalo del PAMI, que dicen que pagaban 5, 6, hasta 10 veces más las lentes para los jubilados. O sea, 10 veces más. Vos te vas a comprar un lente. Y venía del caso Libra también. Pero el caso Libra, otros casos en relación a PAMI también. Venta de candidaturas, o sea, está lleno de escándalos. ¿Qué pasó con el caso Libra en Estados Unidos? Pregunto. ¿Cómo? ¿Qué pasó con la investigación caso Libra en Estados Unidos? En el caso de Estados Unidos todavía no empezó la investigación. ¿Qué pasó? No, Sí no que empezó. No empezó. Lo que dijo la justicia en Estados Unidos es, estamos viendo y recogiendo, los jueces, estamos recogiendo información. En la etapa de instrucción. Pero todavía no hay nada. No hay pruebas. No, está en la etapa de instrucción. Pero pará. Hay pruebas. Etapa de instrucción. Ahora no hay pruebas. Bueno, en la Cámara, en el Congreso. Sí, nos estamos informando parece bien. que no. Sí, quédate tranquilo que estamos bien informados. Pero ahora el tema de la investigación va al Congreso de la Nación porque se creó ya la comisión para investigar el caso Libra, que es lo más importante lo que sucede acá. Estados Unidos tiene... ¿Para dónde se va? El votante que está enojado, el votante que está frustrado, ¿para dónde va? No va a votar. Directamente no va a votar. ¿Y entonces a quién le favorece? No, bueno, en ese caso, si no vas a votar, favorece a los oficialismos y demás. Por eso es importante ir a votar para que esas bancas, nosotros, obviamente, nuestras candidatas y candidatos, que son en su mayoría trabajadoras, trabajadores jóvenes, jubilados, que han estado peleando en la primera línea y que todo el mundo sabe que la izquierda va a ser una garantía de pelearla, de luchar, y además que cobramos lo mismo que un docente como diputado. O sea, si no vas a votar, justamente vos querés darle un castigo a los que gobernaron, a los que gobiernan ahora, bueno, sí tenés que ir a votar, porque si no se salen con la... Bien, hay que votar. Déjame decirte algo, digo, que en la Cámara de Diputados todavía el decreto 7023 sigue vigente porque no se rechazó, ¿no? Porque muchos bloques y muchas diputadas y diputados siguen siendo cómplices de las políticas de este gobierno, más allá de que muchos están evaluando ahora, ¿no? Y dicen, mirá, Milei tiene los escándalos de corrupción. Él mismo dice, le afanamos los choreos a los otros, ¿no? O sea, se autoincriminó y la economía, ¿no? Como decía antes Juan, la economía, porque esta señora que hablaba dice, es una vergüenza que el aumento del 1% es lo que promueve Milei, que los salarios aumenten por debajo de la inflación y todos los que apoyan a Milei y quieren este plan. Por eso los trabajadores de Ternium hoy están poniendo sobre la mesa con una huelga fuertísima, porque ven la debilidad del gobierno y de su amigo Paolo Roca, una huelga diciendo 1.800.000 pesos de básico para cualquier trabajadora o trabajadores para empezar a charlar, cualquier laburante a partir de ahí. No puede ser que siga esta situación donde siempre pierden los mismos. Por eso, perdón, Mirici, dale. Carlos, algo con respecto al transporte, digo, los colectivos, o sea, las empresas aumentan, pero no están garantizando los servicios mínimos. Ojo, hay muchísimos reclamos de vecinas y vecinos del conurbano bonaerense de que los colectivos ya no pasan en cierto horario, que no es, hay muchos barrios... los recorridos. Claro, y han bajado muchísimo la frecuencia, entonces ni siquiera les imponen una cláusula para que cumplan con
frecuencias básicas, no puede ser. Y después hay barrios que no tienen colectivo directamente, tenés que caminar 20 cuadras. Entonces, pero sí son rápidos, sobre todo este gobierno, para criticar a aquella persona que después de 30, 35, 40 años de trabajar y que no le hicieron los aportes, tiene la necesidad de jubilarse. Entonces pues critica todo. Bien, Nicolás, ustedes hablan en el Congreso de esto, en los pasillos, pueden ver la cámara cuando hablan, cuando están en la cámara de televisión, pero en los pasillos, toman café, se sienten y decir, che, muchachos, tenemos que pensar en este que está laburando, que no puede subir al colectivo. Lo hablan no en lo de Frente Izquierda, con todos. Obviamente que uno lo discute, lo comenta con otros diputados, otra diputada, otra fuerza. Lo que pasa es que, bueno, ahí hay distintas miradas, distintas políticas, ¿no? Y en muchos casos, obviamente, enfrentadas, ¿no? Algunas veces más, otras veces menos, pero en general no compartimos la visión de los distintos gobiernos que más bien siempre han gobernado para los intereses de los grandes grupos empresarios, ¿no? Porque esto de que el trabajo no registrado no es de ahora. Y siempre versean con lo mismo. Este gobierno dice, bueno, vamos a lograr el trabajo formal con una reforma laboral que le aprobaron con la ley bases. Un montón de los que hoy hablan como opositores aprobaron esa ley bases, ¿no? Que plantea una durísima reforma laboral que le quita derecho a los trabajadores y a las trabajadoras, supuestamente con el verso de que eso iba a aumentar el trabajo formal. Y el trabajo formal no solo no aumentó, sino que aumentó el trabajo informal. Y acá lo porque mientras menos controles tengan, mientras menos los empresarios y menos derecho tenga el trabajador, más fácil es flexibilizarlo y tenerlo de manera informal. Entonces digo, basta de este verso de las reformas estructurales que van a favorecer al trabajador, a la trabajadora, porque son para favorecer a los grandes grupos empresarios. Y otra cosa que estamos viendo. Nico, estamos viendo supermercado de cadena, bajó el consumo, no hay, la gente no va a comprar, no puede ir a laburar, mucho menos puede ir a comprar, claro. Porque si no va a trabajar, no cobra y no come. Por eso, ahora, ¿qué va a votar con esto? No, yo creo que hay un efecto muy importante, porque a ver, el discurso de la libertad avanza también fue un discurso de decir, hagamos un sacrificio para que después la cosa mejore. Ahora, digo, un verso categórico. Bueno, mucha gente cansada de gobiernos anteriores, de que su situación económica no era buena antes tampoco, pero ahora está peor que antes. Entonces, creyó quizás en esto, ¿no? Y eso es lo que hay que desterrar. No es que el trabajador tiene que sacrificarse siempre en pos de que un empresario o de que los empresarios se enriquezcan un tiempo para que después eso derrame como te la pintan todos. De ninguna manera. Entonces, muchos se empiezan a dar cuenta. Porque ¿a dónde vamos? Esto era la libertad para afanarse todo al final. No era la libertad para que el trabajador tenga la posibilidad de mejorar, etcétera. La cuestión de la meritocracia. ¿Cómo haces si muchos compañeros jóvenes, trabajadores que quieren estudiar, ajustan las universidades, no tienen para pagar el boleto? Bueno, entonces solamente puede estudiar que tiene. Bien, gracias, Emma. Sol, mensaje. Sin embargo, hay aceptación por parte de lo que está haciendo el gobierno. Algunas personas dicen, sí, nosotros seguimos con el gobierno, puede ser. Algunos todavía dudan, pero hay un cierto grado de aceptación con respecto a lo que está haciendo el gobierno nacional. Es verdad lo que decís. Bueno, hay algunas encuestas que dan un porcentaje de la población que sigue apoyando al gobierno, ¿no? Y no olvidemos, hay un porcentaje de esa gente que había votado inclusive a Patricia Bullrich, ¿no? Que viene del PRO. Sí. ¿No? Es decir, hay un sector que apoya estas medidas que lleva adelante el gobierno, a pesar de que las perjudica, por lo que te decía anteriormente, porque hubo un discurso que mucha gente lo cree, para mí equivocadamente, de que hay que hacer un sacrificio para que después, o sea, aceptar un ajuste, porque después la cosa va a venir mejor. Y bueno, yo creo que eso es lo que hay que desterrar, ese tipo de engaños, pero creo que mucha gente también se ha expresado, en la gente que le han preguntado estos días, sí, no solamente malestar por la corrupción, sino también por el tema de la economía, ¿no? De gente que no está segura que vaya a volver a votar a Milei, ¿no? Entonces yo creo que vos tenés las dos cosas, la gente que sigue apoyándolo y de los que lo votaron, también la gente que hoy está dudando o que directamente ya no lo va a apoyar. Me parece que ahí está clarísimo que el tema de la economía, por algo que decía recién una de las personas, que no me quedé sin plata el primer día. A ver, si vos pagás alquiler, carísimo. Tarifas, las tarifas, los salarios que son bajos. Cargas la sube. Cargas la sube muy poco tiempo. El endeudamiento, que algo hablábamos de detrás de cámara,
el endeudamiento también de las familias para el consumo, para comprar alimentos, las cosas básicas. Tenés que usar la tarjeta para ir a comprar la comida. Y los intereses que te cobran ahora, ¿no? También, o sea, que la gente se endeuda para poder comer, y eso es una parte cada vez más grande. Recién, en instantes vamos a estar hablando de las encuestas. Nicolás, más allá de las encuestas, vos hablabas recién con respecto al voto bolsillo. Efectivamente va a ser mucho más importante si llegás a fin de mes o si te podés subir a ese bondi que decir, bueno, estamos viendo que llueve mucho y no hay intervención del Estado. ¿Puede ser así? No, yo creo, mira, el otro día fuimos con mi compañera Miriam Bregman ahí al partido del presidente Perón en Guernica, ¿no? Con muchas de las familias que estuvieron reclamando, recordarán ustedes, en plena pandemia por tierra y vivienda, y que le pasó la topadora directamente el gobierno de Kicillof con Bernie a la cabeza, 4.000 policías, a muchas mujeres que estaban allí reclamando, muchos trabajadores. Yo creo que hay mucha gente que está pensando el voto. Ustedes escuchan que muchos están indecisos. Sí, ¿no? hay muchos indecisos. Bueno, nosotros como Frente de Izquierda somos una alternativa que lo notamos en la calle, muchas encuestas lo dicen, otras lo ocultan. Estamos creciendo de cara al 7 de septiembre porque... Hay una encuesta que los da terceros. Sí, yo creo que vamos a ser la tercera fuerza no solo en la tercera sección, sino a nivel de la provincia. Y me parece muy importante para que la gente sepa que esta elección es legislativa. Y efectivamente no tenemos los espacios que tienen los otros candidatos, ni los recursos que tienen de los empresarios que los bancan, los que después le pagan la coima y todo eso, o los recursos del Estado que utilizan, pero a pulmón desde abajo, con nuestra militancia, con muchas trabajadoras y trabajadores que después de laburar un montón de horas hacen campaña a través de las redes sociales o con sus vecinos, con sus familiares. Yo creo que vamos a hacer una buena elección y que esas bancas que conquistemos, mientras más bancas conquistemos, más puestos de lucha al servicio de cada pelea vamos a tener contra todas las injusticias, sea del gobierno nacional y también del gobierno provincial de Kicillof. Bien, sigue llegando. Nico del Caño estaba hablando con respecto a lo que te contestó recién una persona. La primera persona que entrevista a Emma recién te dice, no, bajó la inflación. Automáticamente, ¿qué es el voto bolsillo también? Sí, el segundo, digo. El segundo. El primero dijo que no iba a votar a Milei. No, el segundo. Porque Emma hace entrevista... Bajó la inflación, es el voto bolsillo. Bueno, es que hay por eso mismo, son dos formas de atacar al bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras. La inflación que teníamos anteriormente y esta estabilidad supuesta, porque la inflación es mayor a lo que dice el INDEC, obviamente, y los salarios corren por detrás todo el tiempo. Para muchas trabajadoras y trabajadores informales, que laburan por su cuenta y demás, obviamente es un elemento. El tema de que la inflación no esté en el 200%, digamos, está bien. Ahora, creo que así como algún sector todavía puede estar aferrado a eso, también sabe, ese señor que recién decía, también sabe que la situación del conjunto de la economía ha empeorado y la propia también, digamos, ¿no es cierto? O sea, creo que son dos formas de atacar el bolsillo de los trabajadores y las trabajadoras, tanto esa inflación como esta falsa estabilidad, porque lo están haciendo. Bien. Caputo no sabe ya cómo hacer para sostener esto con alfileres, el dólar volvió a subir. 1.390 hoy el dólar. 1.390, estamos hablando ahí, al borde del... O estamos ahí, ¿no, Javi? 1.390. Sí. El costo es gigantesco porque gastaron, vos sabés que ya perdieron todos los dólares del crédito del Fondo Monetario Internacional de hace poquitos meses. Pero el aumento o correr el dólar hacia la barrera o hacia el extremo de la banda, ¿no es un poco para aumentar precios? ¿No se hace para eso? No, mira, ya no existen las bandas. Hay un techo donde está pisado el dólar, donde pasando ese techo que es 1.460, tendría que vender dólares del acuerdo que decía Nico con el Fondo Monetario. Pero de hecho hay una cláusula secreta que el Fondo Monetario le tiene prohibido vender esos dólares, que ahora la justicia pidió que se conozca esa cláusula secreta que la tiene que mostrar Caputo. ¿Por qué te digo eso? Porque no está vendiendo, están vendiendo dólares que compró el Tesoro. Fíjate qué desastre, con poca información, el Tesoro y el Banco Central. No venden dólares del Banco Central, vende el Tesoro para contener el dólar. O sea que no solamente los dólares del Tesoro, sino el dólar futuro, la tasa de interés, los encajes en el 60%. ¿Por qué 60%? Porque el control es diario. O sea, los
los bancos, que están también enojados con el gobierno, están mostrando una vulnerabilidad extrema mientras arruina la economía real de todos los argentinos. Por eso esto va a durar muy poco. Bien, Javi, ¿a quién va a ir a votar? Más allá de que contestan, es secreto el voto, no saben quiénes son los candidatos y qué agenda proponen. Yo creo que hay gente que no quiere decir que va a votar en contra del gobierno porque tiene miedo. Claro, hay gente que tiene temor por su laburo, por lo que fuese y demás, que no responde. Pasan todas las encuestas, digo, ¿no? El esfuerzo del compañero que está ahí, obviamente, porque la gente cuente, qué opina, que es muy importante el debate público, ¿no? Pero bueno, el temor también es comprensible porque muchas veces en los laburos persiguen a mucha gente por su forma de pensar, ¿no? ¿No ves que hay alguna gente, quizás no poca gente, que dice, bueno, yo voy a votar ser pobre, prefiero ser pobre y no estar corriendo contra los precios con una inflación del 200%? Hay un sector que puede estar pensando eso. Ahora, yo insisto que hay un sector que sí le importa, y a todos los que lo dudan, convocamos, sí le importa que haya legisladoras y legisladores que estén todos los miércoles con los jubilados, como hemos hecho del Frente de Izquierda, porque la pelea en las calles fue la que conquistó las leyes. Lo mismo con la emergencia en discapacidad, que elaboramos en la comisión. Yo fui vicepresidente de la Comisión de Discapacidad en la Cámara de Diputados, donde a partir de la coordinación, de la conversación con todos los colectivos de discapacidad salió la ley de emergencia. Hay muchas cosas que todavía hay que elaborar. El tema del Garrahan, el tema de las universidades. Entonces es muy importante porque no es solamente el recinto de la Cámara de Diputados, el Senado. Fundamentalmente, al menos para nosotros, es en esa organización y en esa movilización en las calles. Y los diputados para eso son muy importantes. Creo que eso lo hemos demostrado del Frente de Izquierda, ¿no? Mirá, a partir de mañana empiezan a reunirse, pero no pasa naranja, se va a Las Vegas a ver a Fátima Flores. Bueno, pero está bien, es lo que creo que desde el oficialismo preferirán que se vaya y que no esté acá, viendo cómo esta situación sigue estallando en el gobierno y hace que mucha gente, digo, porque hay que ser consciente también de que hay medios, como decía el senador antes, que protegen al gobierno permanentemente. Cuando ya no queda otra, cuando tenés que relatar lo obvio, lo relatan. Ahora, Milei decía que la deuda era inmoral y el endeudamiento de este gobierno es fenomenal. Están sosteniendo, y no me va a dejar mentir, Juan no me va a dejar mentir, a ver, después de octubre, están sosteniendo después de octubre esto de que la baja de la inflación se terminó, porque estalla por los aires con esta economía y con estos malabares que están haciendo. Toda esa guita que le están dando a los bancos, toda esa guita que ¿quién la va a pagar después? Ahora, el jubilado, el laburante, como fue siempre, no la van a pagar los amigos de Caputo. Ahí está el laburante. Emma, está con los laburantes, estamos en Constitución, seguimos ahí, todo tuyo. Pero igual, la verdad es que no quiero opinar sobre alguien que ya no está conectado, pero dice, no, bueno, yo tampoco voy a comer suprema de pollo. La realidad es que tiene todo el derecho del mundo de comer suprema de pollo una persona. No estamos hablando de caviar, estamos hablando de aves. O sea, no puede ser que en este país no se pueda dar a alguien el lujo de pensar que suprema de pollo es una cosa como extraordinaria en la dieta de un ser humano. También dijo Nicolás, el entrevistado, dijo, yo como carne casi todos los días. Casi todos los días. Pero bueno, más allá de eso. Pero hay que ver. Pero me parece que la realidad estaba más en lo que dice Meli, ¿no? Quiso decir, depende que le dijo a Emma, depende si vos comés ya, si comés le dice suprema. Bueno, ya es otra cosa. Yo como arroz, dijo. Arroz, aceite y entonces, a ver, si claramente nosotros queremos que el trabajador, que la trabajadora, que toda la población acceda a comer bien, a tener, acceder a comer carne, lo que quiera y el mejor alimento, digamos. O sea, obviamente, si vos no tenés recursos o tu salario es muy bajo y te alcanza para comprar, muchas veces a uno le alcanza para poco. Te lo dije el otro día, yo fui a la Ferrer y estuve conversando con mucha gente que contrasta totalmente con lo que decía el señor. Te dicen, yo voy al supermercado y compro un pedacito de carne porque no me alcanza para más nada, o voy y compro alitas porque es lo único que puedo tirarle a una sopa. El centro comercial de la Ferrer estaba desolado. Yo he ido al centro comercial de la Ferrer en otros momentos y era un cambio enorme. Entonces, esta asfixia que hay al consumo popular, puede haber militantes libertarios que uno encuentre y estén convencidos y te digan que las cosas no aumentaron nunca desde que Milei es presidente. Bueno, esa no es la realidad y creo que la realidad, como la percibe la mayoría y como la está sufriendo, es bastante diferente. Eso no quiere decir que no haya un sector de la población y trabajadores y trabajadoras
que no quieran una inflación como la que teníamos antes y que tengan un valor en esta situación actual, a pesar de estar pasándola mal, porque creen en eso que planteó Milei, de que hay que sufrir ahora para después estar mejor, cosa que es totalmente falsa. Nico, gracias por haber No, por favor, gracias a ustedes.